New Fortress se llevó la barcaza. O sea, literalmente, por una excusa bien extraña, nos dejó sin combustible. La empresa a la que, como dueños de Genera, le hemos confiado no solamente el suministro de gas de la Central San Juan, Palo Seco, sino que además le hemos comprado muchísimos equipos y que le hemos dado a Genera básicamente la administración de todo el aparato de generación de pública y simultáneamente el contrato más importante de combustible a largo plazo. También el gobierno de Puerto Rico se lo pensó dar. Sin embargo, la Junta de Control Fiscal dice, no, es que este contrato es extremadamente leonino, extremadamente favorable para la empresa, no es bueno para Puerto Rico, y lo detuvo. Y lo cierto es que eso, de repente, sale la gente de New Fortress, o sea, los dueños de Genera, y los dueños de Genera, yo he dejado de decirle New Fortress porque la gente no sabe la diferencia entre NF Energía, New Fortress, y se pierden. Así que he dicho los dueños de Genera y ya. Pues a los dueños de Genera les dio ahora con llevarse el barco diciendo, mira, es que tú me debes $9 millones hace 5 años y no me los has pagado, así que me voy. Dice Josué Colón básicamente que esto es una irresponsabilidad, ¿verdad? Un incumplimiento mayor, y aquí pues se ha formado. ¿Cómo lo ve el ex miembro de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, planificador y además de eso, puertorriqueño por encima de todo, que de repente a la empresa a la que le hemos confiado básicamente el futuro energético de generación del país, pues el poner las baterías, placas, etcétera, todo esto, de repente simplemente nos deje sin suministro de combustible y se vaya? Mira, y también como persona que ha estado en la industria por los pasados 30 años y que entiende esta dinámica de diferentes tipos de intereses. Mira, ¿cómo te diría? Aquí se pudo haber tenido un contrato con, ¿quién te digo? Con Thomas Alva Edison, con George Westinghouse, y vamos a irnos en un tiempo Elon Musk, lo juntamos a todos y la empresa privada defiende sus intereses. Cada cual tiene sus estilos, algunos son más agresivos que otros, pero no hay duda que en la empresa privada se defienden los intereses y si el gobierno de Puerto Rico está dispuesto a jugar ese juego, pues debe de estar a ese nivel de poder jugar ese juego. Y para poner esto un poco en perspectiva, el suplido de gas natural en Puerto Rico se hace a través de dos empresas, uno en el norte de Puerto Rico a través de New Fortress Energy, que como tú bien dices, también son la compañía matriz de el operador de generación, que genera PR, y en el sur está Ecoeléctrica y el suplidor de gas natural es Naturgy, que sirve cerca de 1.400 megavatios. Tiene la capacidad, debe de tener la capacidad para sufrir 1.400 megavatios, que es la cantidad de mayor suplido de gas natural, porque sirve la unidad 5 de Costa Sur, que puede correr 100% con gas natural, con 410 megavatios son. La unidad 6 de Costa Sur, que son 410 megavatios más, son 820 más 525. O sea que ahí tienes los 50 aproximadamente megavatios que se suple en el sur por Ecoeléctrica y Naturgy. En el norte, ¿qué se suple? Se suple San Juan, que de casualidad también es San Juan 5 y 6, pero es pura casualidad, que suplen 420 megavatios, y las unidades que vinieron con FEMA, que el gobierno de Puerto Rico compró, que son 300 y pico de megavatios, o sea que es una cantidad menor, casi la mitad. Y ahora mismo estamos hablando de que la que está disponible es una de las unidades de Costa Sur 5, perdóname, una de las unidades de San Juan 5, San Juan 6, creo que es San Juan 6, no estoy seguro, 5 a las 6, solamente una está disponible, y de las unidades que inicialmente eran unidades FEMA, creo, según vi antes de nuestra conversación, creo que están disponibles 100 megavatios. O sea, una cantidad muy ínfima en comparación con lo que se suple en el sur de Puerto Rico. No obstante, no deja de ser una situación delicada para, como te dije al principio, si el gobierno quiere ahora trabajar este tipo de contratos público-privado, pues debe estar a ese nivel, ¿no? De poder sobrellevar ese tipo de dinámica, ¿no? Que se da en el sector privado. Bueno, te iba a decir que si era las 5 o las 6, pero no pude chequearlo porque están apagadas las dos, obviamente las de gas, están funcionando con diésel. Así Sí, que pero hay una que está apagada. no importa, creo que es las 6, pero no sé. Anyhow, ok. So, dicho eso,
a mí lo que me impresiona es que no haya un puño sobre la mesa y si la empresa está dispuesta a dejarnos sin combustible porque quiere presionarnos, pues yo, mientras tanto, que venga otro a suplirme y resolveremos después en los tribunales esta controversia. Pero después de todo, el muelle de San Juan es público y hasta los equipos son públicos. Digo, obviamente son públicos en teoría porque hay un administrador privado, pero ciertamente es un asunto de seguridad nacional que el país pueda seguir corriendo en un momento donde la demanda energética está en su pico. Mira, Jay, y en adición a lo que mencionas, esto es, en cierta manera, es bueno que pasara para que nadie aprende por cabeza ajena. Tú has escuchado ese refrán, ¿no? Todo el tiempo. La disponibilidad, y dame cierto espacio para que se entienda, de gas natural es buena cuando se usa el punto en el origen. O sea, si Estados Unidos produce gas natural, pues es algo competitivo el ellos utilizar gas natural porque lo producen ellos, especialmente en el sur y en el sureste de los Estados Unidos. Sin embargo, vimos que en la guerra, cuando hubo la guerra entre Ucrania y Rusia a principios del 2022, hubo unos disloques bien fuertes en Alemania y en España porque se interrumpió el suplido de gas natural por diferentes razones. En España fue por unas situaciones geopolíticas diferentes a la conflicto que hubo entre Ucrania y Rusia y en Europa, específicamente en Alemania, el gasoducto que iba por el mar hacia Alemania se interrumpió, hubo un acto que inhabilitó ese gasoducto. Ucrania lo voló en canto, ajá, continúa. Sí, Gas natural. Ucrania lo voló en canto. En normal y corriente voló en canto ese gasoducto, ¿no? Y hubo un déficit de gas natural en toda Europa. Para aquella época, yo estaba allí, yo estuve ese verano en Europa y pude ver como los precios se dispararon a 32, 33 centavos el kilovatio hora. O sea que lo que te quiero decir es lo siguiente. El gas natural es bueno cuando tú lo produces. Cuando dependes de otro, no hay 10 barcos en línea disponibles para llevarte ese gas natural, como puede pasar con el residual, con el bunker C, porque es una mercancía, es un good que se produce al por mayor en diferentes partes del mundo y se transporta sin nada que requiera un tratamiento especial. Para los amigos que no entienden cómo se transporta el gas natural hay que congelarlo, llevarlo a un proceso criogénico, que es un proceso en el cual el gas se lleva a una temperatura por debajo de congelación, se convierte en líquido y ahí es que se puede almacenar y transportar por el mar. Y no existe una flota mercantil lo suficientemente amplia para que en este problema que tiene Puerto Rico ahora estén 4, 5, 6 barcos en línea para transportar gas natural de diferentes puntos, porque el gas natural, aunque es común su transportación, no es algo fácil debido al proceso que conlleva. Y cuando llega ese gas natural al punto de uso, hay que pasarlo por unos evaporadores para convertir de nuevo ese gas natural en estado líquido a gas y se pueda usar y se pueda quemar en las turbinas. O sea que lo que hemos dicho, y esto cuando yo escuché y empecé a ver los push notifications esta tarde, yo dije, mira, es que triste que haya sucedido, pero de la misma manera, con estas experiencias es que se aprende. Y Puerto Rico, como hemos dicho, debido a su situación geográfica, que queda lejos de cualquier continente, nosotros no estamos como Cuba, que queda un tiro de piedra de Florida, nosotros quedamos lejos de cualquier continente. La travesía aquí en Puerto Rico por lo menos son 48, 72 horas por barco. Pues mira, pues hay que tener un suministro de energía diverso, tanto en lo que es fósil como en renovables. Mi pensamiento es, como aquí en Puerto Rico lo que hay es renovable, es aire, viento, horas del mar, también hidrógeno, lo que se conoce como hidrógeno verde, que se puede producir del agua. Pues eso hay que darle una prioridad.
debe ser un 50% y los otros debe haber una diversidad de combustibles fósiles que lleguen a ese otro 50%. Busqué los datos y tengo aquí los datos de cuántos barcos a nivel mundial hay que pueden transportar gas natural, LNG, obviamente. Y actualmente solo, escuchen este número, 701. Para que tengamos idea de cuán poquito es eso en comparación con los otros combustibles. Nada más de petróleo, ¿verdad? Del petróleo que, ¿verdad? Normalmente usa, hay 320,000. O sea que básicamente no hay. O sea, barcos, así que depender de gas, pues, de nuevo. Es complicado, requiere una logística especial. O sea, el gas no como el petróleo, que es un líquido que tú lo manejas, lo cargas en una barcaza y lo llevas y lo entregas. El gas natural requiere un tratamiento especial. Así que mira, qué malo que sucede esto, qué malo que estamos atravesando por esto. Como te dije, la mayor cantidad de gas natural aquí se maneja en el sur de Puerto Rico. En el norte ahora mismo no se está manejando tanto, específicamente en estos días. Así que el impacto no va a ser tanto como si hubiese pasado en el sur de Puerto Rico, pero oye, pero qué bueno que pasa porque a través de estas experiencias es que uno aprende y puede desarrollar una política pública más asertiva para Puerto Rico, porque aquí estamos en Puerto Rico, no estamos ni en Carolina del Sur, ni en Florida, ni en Texas, estamos en Puerto Rico, en medio del Océano Atlántico. Y también creo que nos enseña de nuevo a que las advertencias que se hacen no se hacen de mala fe. Pero yo recuerdo haberte escuchado. Eso es muy importante y aquí lo hacemos de la mejor buena fe para que la cosa funcione. Que yo creo que es bueno que New Fortress, o sea, los dueños de Genera traigan gas, pero no puede ser que dependamos totalmente de una empresa para el suplido de gas que también va a ser la que administre el sistema de producción y que básicamente tenía, pues es que eso no debe hacer, o sea, no podemos salir de un monopolio público para hacer un monopolio privado. Y eso es básico, o sea, eso todo el mundo lo sabe. Además de que entregar un muelle para que solo una empresa, sabiendo que el muelle es un muelle tan particular y peculiar con las circunstancias tan particulares, nunca quizás debe ser dado en un monopolio a una empresa con esa particularidad. Dicho eso, yo puedo entender el contrato que quiere hacer el gobierno, no entiendo el término que se está haciendo, uno, y dos, el básicamente amarrarnos a ese ancla de una empresa de esa magnitud, o sea, básicamente plantear que por los próximos 15 años vamos a tener un solo distribuidor sabiendo las circunstancias económicas en las que está y que no ha podido prestar fianza para 110 millones, vamos a darle un contrato de 20,000 millones de dólares, pues caramba, está un poco difícil ver cómo funciona eso en la operación. Y esto no tiene nada que ver en contra de la empresa, esto tiene que ver con business around the world. O sea, tú no puedes anclarte de esa forma a un solo distribuidor sabiendo que tú no controlas ese suministro, porque entonces vas a depender 100% de ese distribuidor y yo no creo que ningún país debe depender 100% de un solo distribuidor. Pero aquí tenemos dos, como hablamos hace unos minutos. Está en el sur, sí, está pero tiene también la operación. Pero tienen la operación, o sea, de nuevo, estoy de acuerdo. Pero Crowley, que es el que transporta a través de Naturgy, para traernos a Costa Sur la administra, Genera, eso le está dando un... El norte está limitado a un solo operador, ¿no? Tiene pero no solo el suplidor, tiene razón en eso. Pero ingeniero, no solo eso, perdóneme. De nuevo, es que el problema también es que si vas a tener injerencia sobre suministro y además en la otra planta vas a tener injerencia de operación, es demasiado control sobre una empresa. O sea, y de nuevo, si tú me dijeras que es que aquí tenemos 5 plantas nucleares, o 2 plantas nucleares, 3 plantas de carbón, pues puedo comprar la historia, pero no, o sea, o tenemos placas solares ya instaladas, por el tranches 1, 2, 3, 4 que generan la mitad del suministro, pues puedo entenderlo, pero esa no es la realidad actual. Correcto, Jay. Oye, y algo bien importante para los amigos que nos siguen esto día a día, creo que fue jueves o viernes, la Junta de Supervisión Fiscal detuvo el contrato que se había otorgado por las diferentes partes pertinentes. Tiene la Autoridad de Energía Eléctrica y creo que también la Autoridad de Alianza Público-Privada tiene algún rol de injerencia en eso. Se detuvo ese contrato, así que ahora lo importante es, Jay, ¿qué se va a hacer con ese muelle? Ese muelle se va a determinar que es importante para
lo suficientemente importante para que sea propiedad del Estado, se va a dejar en manos privadas. O sea, hay que ver, o sea, que los próximos días van a ser unos días muy interesantes, No sé, pero unas decisiones esa es mi pregunta. que hay que tomar. Esa precisamente era mi pregunta. ¿Cuál sería su visión de futuro en cuanto a eso? Porque me parece que, de nuevo, si que una empresa básicamente nos tenga de rehén así, pues yo lo entiendo por parte de la empresa. La empresa va a hacer lo más que le conviene a la empresa. Ese es el sistema básico capitalista, ¿no? Pero que nosotros no demos a respetar el país. O sea, yo estoy seguro y usé el ejemplo de Donald Trump, porque es que de verdad que es el ejemplo más, o sea, a Donald Trump, Correcto. mañana tú lo dejas sin combustible. Yo te garantizo que aparecen unos escoltas, destroyers del Navy para que ese suministro llegue. A nosotros. Correcto, no, sí, sí, y hay que ver si en Puerto Rico se toma una política pública similar con ese muelle o si se deja en manos privadas. Y te voy a dar un ejemplo. Cuando en Puerto Rico se corrieron los 6 tramos, que no creo que se llegaron a correr completo, no creo que se iba a correr el tramo 6, no estoy seguro, de energía renovable, no se designó un ente, bien sea una persona o una persona jurídica, que el uso del suelo para poner esas placas de energía solar para que ese proyecto, ¿no?, que estaba llevando a cabo el negociado de energía fuera exitoso y se dejó totalmente en manos privadas. ¿Cuál fue el resultado? De 3.700 y pico de megavatios que se supone que se instalaran o que se adjudicaran, solamente se pudieron adjudicar menos de 1.890 y pico. Y fue porque se delegó completo, ¿no?, en el sector privado y no hubo intervención gubernamental. Hay que ver el grado de intervención gubernamental que va a haber aquí, porque ahora, desde el punto de vista de combustible y gas natural, es importante, ¿no?, porque si ese es el único acceso a la central San Juan, es importante tener algún tipo de injerencia sobre ese muelle. En algunas jurisdicciones, para que tú tengas una idea, por ejemplo, en las vías de los ferrocarriles, cuando son vías privadas, se le obliga al dueño de la vía por un fee que otros operadores puedan utilizar esos mismos rieles. Hay que ver si ahora viene una decisión que pudiera ser una decisión del negociado de energía, que por un costo razonable se ceda ese uso de ese muelle a un tercero. Eso podría ser una solución. Así que hay que ver el grado de intervención que va a haber del gobierno. Tener las manos totalmente afuera, ya vimos lo que pasó este fin de semana. Conflicto. Pues hay que ver cómo se mitiga ese conflicto y hacerlo como se hace en Estados Unidos a través de diferentes entes reguladores. Es un buen ejemplo y yo creo que aquí podría ser un buen ejemplo a seguir. Si usted estuviera a cargo, ¿qué cartita le enviaría o qué carta movería? Pues yo lo que sugiero es, yo que hubiese sugerido es que el negociado de energía tome injerencia inmediata y ese muelle es crítico para la generación de energía en Puerto Rico, por lo tanto debe de poder usarse por terceros, por un pago razonable a su dueño. Eso es lo que se hace en otras jurisdicciones. Si eso, y estamos hablando de un caso imaginario, como te dije, aquí los nombres no son importantes. Esto puede ser Thomas Alva Edison, puede ser George Westinghouse, Nikola Tesla, no importa quién sea el dueño, es la situación. ¿Y cómo se atendería la situación? Pues como se persigue un fin público, si hay una tenencia privada que se pueda alquilar a un precio razonable, ese muelle a un tercero, a un costo razonable, regulado, en este caso, pues negociado de energía. Eso es una solución bastante salomónica, entiendo yo. Hasta ahora, lo que has visto, ¿qué te ha parecido? ¿Que te pareció que la Junta hizo lo correcto al detener el contrato de largo plazo? Mira, como te dije, si analizamos esto en el contexto de hoy, el impacto que tiene el manejo de gas natural en el norte, aunque es importante y significativo, no es de la magnitud del volumen que se maneja en el sur de Puerto Rico. Pero es importante que aún en estos volúmenes que son un poco menor, la cosa se maneje bien por si hay, en caso, perdóname, de que hay un crecimiento hacia el futuro, hay en una base sólida para la cual desarrollar esa infraestructura. Pero me sostengo, aquí en Puerto Rico, lo que ha demostrado este fin de semana es que debemos de tener una canasta variada de combustibles
En mi opinión, 50% renovable y el resto que se divida entre búnker C, gas natural y cualquier otro tipo de combustible que a veces se necesita diésel, por ejemplo. El carbón aquí está, no está permitido, originalmente no estaba permitido hasta el 2028, ahora se movió hasta principios de la década del 30. Pero debe de haber una canasta variada de combustibles fósiles y llegar a un 50% de gas natural, porque de lo contrario podemos ser víctimas de este tipo de situación que pasan a través de todo el mundo. Pasó en España, pasó en Alemania, pasa a través de todo el mundo y oye, y déjame decirte algo, España fue uno de los países menos afectados por la crisis de Ucrania por su producción de renovables. No podemos aprender de eso. Tengo una última pregunta, porque hoy... Nos debemos de mover en esa dirección. Bueno, yo creo que, ¿verdad? Todos aquí saben la posición de ambos en cuanto a este tema. O sea, de nuevo, nosotros no podemos, y esto no tiene nada que ver con gustos o preferencias, o sea, tiene que ver con asunto de lo que es trópico, o sea, nuestra situación geográfica, punto. Esto es geografía básica, o sea, esto es geográficamente hablando. Yo tengo una capacidad de producción a través de placas y baterías que no tengo ninguna otra forma de sustituir al día de hoy, ¿verdad? Porque todavía la fisión nuclear no debería ser una opción para nosotros, quizás la fusión nuclear que la fusión pudiera hacerlo. Pero ya no lo es y el hidrógeno no lo es porque todavía no está probado, eso sería algo eventual. Así que la única manera que hoy yo puedo aumentar mi producción energética es con placas y baterías, es la verdad, esa es la única forma hoy, y la única que no depende de factores que no controlamos. Y molinos de viento, y también existe la posibilidad de hidrógeno verde. Ahora, Jay, déjame decirte algo. En el 2022, cuando surgió la situación con Ucrania, la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿cuántas veces, para aquella época yo era representante del consumidor en la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuántas veces yo no fui a tu programa y dije que el aspecto del gas natural, porque fue público aquella situación en aquel momento, no era cuestión del costo, sino de la disponibilidad? Lo dijimos, lo hablamos sin número de ocasiones. Yo tengo que decir que, desgraciadamente, no estamos pecando aquí por falta de conocimiento, porque todo se advirtió. De hecho, se tuvo la experiencia del 2022, donde aquí hubo una situación de que estuvimos al borde de escasez de diferentes tipos de combustible. Lo que pasa es que en el gas natural se exacerba un poco más porque es difícil transportarlo. Y debo decir, ¿verdad?, que también desde antes de eso incluso se había estado hablando del problema de darle toda la administración a un suplidor de combustible para que también administrara la generación, porque eso trae un problema de que tienes demasiado poder concentrado en una sola entidad, y eso no tiene, de nuevo, eso no importa el nombre secundario. Seguro. Oye, que en aquel momento la operación de las unidades de generación iba muy bien y no hacía falta. Y fuimos muy vocales contigo que no sabíamos por qué y no nos explicábamos por qué se quería privatizar algo que estaba funcionando razonablemente bien en aquel momento, en el 2022, final de 2022, principio de 2023. Oye, y como dijimos, Jay, recuerdo que tuvimos un programa en Cuarto Poder a principio de año. Yo te dije, en una entrevista que hicimos en el setup que tenías anterior, el diferente al que tienes ahora a principio de año, que aquí lo que había que hacer era reparar las máquinas. Porque depender de barcaza y depender de otro tipo de generación iba a ser algo que iba a añadir otros factores, que aquí lo que había que hacer era reparar esas unidades. ¿Y en qué estamos? En que había que reparar las máquinas porque traer unidad de generación nueva tarda a tiempo, pues tú no tienes esas unidades ni esos combustibles contratados de antemano, eso conlleva unos procesos que tarda su tiempo. Tal vez para el verano que viene, pues se tenga esa alternativa preparada, pero vuelvo, insisto, aquí la mejor alternativa es reparar esa máquina mientras hacemos la transición a nueva generación. Tanto la nueva generación que ha anunciado la gobernadora, lo que ella está proponiendo, el gas natural, como la generación que muchos otros proponemos por nuestra condición geográfica, y más es una situación económica que cualquier otra consideración, que no es renovable.
Por lo menos un 50%. Tengo que plantear que para mí sí es un problema actual y dirán que, ¿verdad?, que eventualmente New Fortress tendrá que pagarlo. O sea, los dueños de Genera tendrán que pagar cualquier asunto por falta de suministro y eso iremos a los tribunales, ¿verdad? Pero ahora mismo están quemando las unidades a 20 centavos el kilovatio hora. O sea, es mucho más costoso cuando están operando sin gas que cuando están operando en gas. El diésel cuesta más. Oye, y gracias a Dios que el diésel ha bajado de precio. Menos mal. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.